comparten conmigo, civil personas, familias, sucesiones, pues son unas áreas del derecho civil que están íntimamente relacionadas con el campo del notariado y registro. Entonces, ante esa debilidad, pues quiero en el día de hoy que tengamos la oportunidad de escuchar a un notario en ejercicio, el doctor Antonio Musigui Gutiérrez, o Toño, como le decimos los que nos consideramos sus amigos. Tuve la oportunidad de conocer a este amigo, a este colega, como compañero de estudios en la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, ahí nos conocimos, ahí creció nuestra amistad y creo que perdurará por mucho tiempo más, ¿no, Toño? Como se lo manifesté, el compañero es el notario único del Círculo de Maicao, departamento de La Guajira, y en el día de hoy va a compartirnos sus conocimientos, su experiencia sobre una norma en particular, el artículo 617 del Código General del Proceso, que le ha asignado a los notarios el conocimiento de unos trámites, asumir la competencia de unos asuntos que hasta antes del Código General del Proceso eran unos asuntos casi exclusivamente de conocimiento de los jueces de la República. Pero el Código General del Proceso, al implantar el sistema procesal oral, pues ha querido que estos asuntos también los puedan conocer los notarios. En ningún momento se les está quitando o derogando la competencia sobre esos mismos asuntos que ya tienen algunos jueces civiles o jueces de familia. Entonces quiero que recibamos al doctor Antonio Musigui Gutiérrez con un fuerte aplauso y que le agradecemos la el auditorio de ustedes. A continuación, la ponencia sobre competencia, prevención de los notarios en el artículo 617 del Código General del Proceso, con intervención del doctor Antonio Musigui Gutiérrez, sin antes destacar que es abogado titulado egresado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en Derecho Administrativo, Contratación Estatal de la misma universidad, magíster en Derecho Procesal de la misma, abogado litigante, asesor jurídico del sector público y privado, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, notario único del Círculo de Maicao, Guajira, e investigador y escritor. Adelante, doctor. Buenas noches. Lo primero, dicen por ahí que la gratitud es el espejo del alma. Yo agradezco a Dios permitirme en esta noche estar aquí en este recinto, en una labor que para mí es novedosa. Agradezco a la universidad que por conducto del doctor Alex me haya honrado con esta oportunidad de, a través de una charla, intercambiar conceptos con un público tan especializado y exigente como usted. Y la gratitud más especial, porque son los que deben padecerme durante por lo menos 2 horas y media, a usted. A usted. Ahorita charlando con uno de los amigos del público que tiene que ver con el notariado, dice una expresión que me quedó sonando. Esa es la expectativa, la que está aquí, que voy a dictar una charla sobre la competencia de prevención de los notarios. Y yo le digo a alguien acá jocosamente, falsa expectativa, porque siento que todos los días de la vida son para aprender, y lo único que le suplico a Dios es haber tenido la certeza de que lo que escogí, o el acierto, perdón, de que lo que escogí, los puntos de partida del tema, ustedes me lo aprueben al final, porque terminaron cumpliéndose la finalidad.
Y es que ustedes cuando se vayan de aquí sepan un poquito de competencia de los notarios. A mí me parece necesario, para ir apropiándonos del conocimiento de la competencia prevención en general y de los notarios en particular, que recordemos un poquito lo que es el proceso, porque la competencia se ejerce en el proceso. Además, porque yo entiendo que el proceso es el cuerpo dentro del cual circula ese torrente sanguíneo que es la química de la competencia, de la función, de la pretensión, de la decisión, etc. Entonces, y porque haciendo memoria históricamente le debemos al proceso tantas cosas como humanidad. El proceso ha sido tal vez el elemento más antiguo a que ha apelado el hombre para ir superando los problemas que se le presentan por el hecho de vivir en sociedad. El proceso es tal vez, para mí, la muestra de civilidad de las personas, de la comunidad, de una sociedad. Históricamente le ha permitido al hombre pasar de la barbarie a lo que hoy por hoy somos. Personas que a través de terceros aceptamos los procesos que están en la ley 15 para la especialidad que nos interesa, 1564 del 2012, el Código General del Proceso. Y digamos que una primera clasificación de los procesos en esta legislación es, con la que todos vamos a estar de acuerdo, creo, procesos de única instancia, de primera instancia, de doble instancia y tal vez procesos de instancia extraordinaria. ¿Cuántos procesos, de acuerdo a su formación académica, existen en Colombia, en el Código de Procedimiento Civil? Ahora en el Código General del Proceso, porque allá viene. ¿Quién sabe cuántos procesos existen en el Código General del Proceso? ¿Alguien sabe? Digan cualquier número. Bueno, en Colombia existen 4 procesos y estamos arrancando el quinto, el de los notarios. El primer proceso que existe en Colombia está en la sección primera del Código General del Proceso, artículo 368 y siguientes, que se conocían como procesos ordinarios, procesos de conocimiento, que se llaman procesos declarativos. Esta es la primera clase de procesos de los 4 que existen en el Código General del Proceso. Los segundos están en la sección segunda del Código General del Proceso, artículo 4, 22 y siguientes, procesos ejecutivos. La tercera clase de procesos que existen en la 1564 del 2012 son los procesos liquidatorios o procesos de liquidación. Liquidación de sucesiones, de sociedades comerciales, de sociedades civiles, como las conyugales y las extramatrimoniales. Y la cuarta categoría de procesos, bien definidas en Colombia, tiene relación con la sección cuarta de esa misma ley, procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces, esos son los 4 procesos que existen en Colombia. Digamos que el resto son subprocesos de cada categoría de procesos. La competencia ¿qué es la competencia que tanto nos interesa ahora para esta charla? Digamos que la competencia viene a ser como la facultad que se le reconoce a un juez y a las demás autoridades, entre ellas el notario, para el ejercicio de una función que para los jueces viene como un manual de funciones en la ley, igual que para las demás autoridades.
La competencia y la jurisdicción se diferencian. Yo digo que para definir competencia y jurisdicción fácil es decir que la competencia es de raigambre legal y la jurisdicción es de origen constitucional. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y que en el artículo 34 de la Constitución Política está la primera jurisdicción, que es la jurisdicción ordinaria, donde están los jueces laborales, los jueces de familia, los jueces agrarios, los jueces civiles. Esa es esa jurisdicción, la ordinaria. Por eso es incorrecto decir que presenté una demanda de manera equivocada, porque correspondiéndole a la jurisdicción laboral se la presenté a un juez civil. Esa es una terminología nada técnica ni deseable de un buen abogado, porque el juez laboral y el juez civil están en la misma jurisdicción ordinaria donde esa demanda corresponde. Por lo tanto, ahí se podría decir que esos jueces, teniendo jurisdicción frente a esas demandas, no tienen competencia, solo uno de ellos. Esa es una forma fácil de conocer el tema de la competencia, de la jurisdicción y la competencia. La competencia de los notarios, la competencia para los jueces tiene factores. El factor territorial, el factor cuantía, el funcional, el que está en el artículo 23 del Código General del Proceso, el fuero de atracción. Y la competencia de los notarios también tiene factores. Y esa es la primera parte a la que quiero que le dediquen. Miren, el notariado tiene un futuro económico para ustedes, nuevos abogados, tremendo. Y bastante abogados especialistas en la materia que hace falta, porque todo el mundo apela a la experiencia, conocimiento e investigación del notario para resolver los problemas. Los gestores así lo hacen, ese es el facilismo. Pero si ustedes le ponen un poquito de atención al proceso nuevo que va a comenzar a tener mucha fuerza en Colombia, que es el proceso notarial, que está en el artículo 617 del Código General del Proceso, podrían mejorar, aquellos que no van a tomar el título para colgar, sus finanzas personales. Porque me consta como notario que hay mucho futuro económico para quienes manejen esa especialidad. Miren que vamos a para ustedes por primera vez, porque escuché al doctor Alex decir que ya no se da en el pensum el derecho notarial. ¿Eso es? Aquí la Bueno, miren algo sobre la competencia. El factor de la competencia del notario, en mi sentido, es por el factor territorial y por el factor de la libre escogencia. Y en la libre escogencia hay una partecita que tiene que ver con la calidad de la parte. Y miremos por qué. ¿Dónde puede ejercer su competencia un notario? De acuerdo al Estatuto del Notariado, que es 960 de 1970, se dice que el notario puede ejercer su competencia dentro de los límites territoriales del respectivo círculo de la notaría. Factor territorial de competencia del notario, solo dentro de los límites territoriales del círculo notarial donde desempeña su cargo. Entonces, el ejercicio que hacemos es este. En soledad, una persona minusválida requiere realizar una compra-venta mediante escritura pública, pero quiere hacerlo en la Notaría Segunda de Barranquilla. Se lo pide al notario de esa manera, ruega al notario que le preste ese servicio, pero que para lo que tiene que ver con el otorgamiento de la misma,
que es cuando comprador y vendedor suscriben la escritura, que se lo haga mediante servicio a domicilio, trasladándose hasta su casa en Soledad, independientemente a que el inmueble a venderse esté en Barranquilla o esté en Soledad, lo que está pidiendo el servicio es de esa manera. De acuerdo a esta norma, si el notario se traslada a Soledad y mediante eso ocurre todos los días. El problema es que se percate de que esa situación irregular se está dando dentro de una transacción notarial. Eso ocurre todos los días. Aquí en Barranquilla se hacen escrituras de Soledad, de Bogotá. La escritura se va para Bogotá, primera prohibición. No puede salir del despacho de la notaría de esa manera. En Bogotá firma el gerente que vaya a firmar, regresa a Barranquilla, el notario la autoriza y está lista esa transacción. Si usted fueran expertos en derecho notarial y conoce una situación de esa, pues fácilmente ese negocio se le complicaría a un notario, porque esa es una escritura que es irregular y esa es una irregularidad que la vicia con nulidad por falta de competencia. Entonces el notario, cuando se traslada a Soledad, se sale de Barranquilla, se sale de su círculo notarial, pierde la competencia territorial que le está diciendo el numeral segundo del Estatuto Notarial, Decreto 960/1970. Con todas sus modificaciones permanece igual. Pero hay una norma que podría entonces hacer esto problemático y que activa una especie de competencia territorial nacional. Está en el artículo 4 y se las leo. Dice: los notarios solo procederán a ejercer sus funciones a solicitud de los interesados, quienes tienen el derecho a elegir libremente el notario ante quien deseen acudir. Ojo, esa norma es de competencia. Yo la llamo de libre escogencia, que tiene también su límite y ya lo miraremos. Entonces, si yo tengo la libertad de escoger al notario porque es la persona que tiene una minusvalía, no puede pedirle al notario que se traslade hasta Soledad, siendo de Barranquilla. Ya dijimos, porque notario, los servicios notariales deben prestarse en el despacho del notario. Regla. Cuando digo por lo general me refiero a una regla. Cuando digo en particular me refiero a la excepción. Varias veces lo voy a decir. Los servicios notariales, regla, deben prestarse en el despacho del notario. Excepción, fuera del despacho por servicio de domicilio. El servicio de domicilio, en el caso ahorita del notario de Barranquilla a Soledad, se sale de su círculo notarial. Pero como las personas pueden libremente escoger su notario, yo diría en el mismo ejemplo, esa persona de Soledad decide hacer la escritura en Barranquilla, comprador y vendedor otorgante se presentan ante el notario, suscriben la escritura y el notario la autoriza. Esa escritura se ha elaborado mediante un fuero especial de competencia territorial por la libre escogencia de los interesados, y no ha pasado nada. El problema es si el notario traslada su despacho por fuera del círculo notarial. Pero esa libre escogencia tiene dos particularidades. Una, está limitada por la ley. Otra, está limitada o no funciona por la calidad de algunas partes. Pensemos, por ejemplo, que en Santo Tomás, Pedro Mejía, para hablar de un apellido cercano a ese Pedro Mejía, después de 25 años de vivir
en Santo Tomás y de tener allí sus negocios y en Barranquilla y sus propiedades en Santo Tomás y en Barranquilla, como decía mi profesor de sucesiones, pega el moco. Y los herederos y la esposa, sus dos hijos, Juan y Pedro, y la esposa María, resuelven adelantar el proceso de sucesión o de liquidación de herencia por mutuo acuerdo ante notario. Y escogen, viviendo en Santo Tomás, al notario de Maicao. Le ganan un billetico porque el tipo tenía buena propiedad. Si miramos la competencia territorial, la limitada, y la competencia por libre escogencia, ahí en apariencia por la libre escogencia, el notario de Maicao, porque así se lo solicitan los interesados, quedaría habilitado para adelantar un proceso mortuorio de liquidación de herencia, específicamente, término técnico, porque así se denomina para las actuaciones notariales, en el caso de la muerte de Pedro, y por haberlo pedido así María, esposa, su pértite, y sus dos hijos herederos. Pero aquí ocurre una situación legal que impide que el notario de Maicao conozca esa sucesión, igual que ocurriría ante el señor juez. Y se la voy a leer. Hay un decreto, el 902 de 1988, ese año fue un año muy especial para los notarios. Ahora verán por qué. Le reconoce por primera vez al notario la competencia para resolver por mutuo acuerdo de las partes las sucesiones o las liquidaciones de herencia. El decreto 902 de 1988. Ustedes saben, así no ven derecho notarial, pero son abogados, que en principio esa competencia estaba limitada primero al mutuo acuerdo, que es la única manera de un notario tener competencia, por mutuo acuerdo. Segundo, siempre y cuando todos los intervinientes fueran mayores de edad o no hubiese un incapaz. Pero luego el decreto 1729 del año 89 y en especial el 2651, legislaciones transitorias de 1991, la extendieron cuando hubiese menores o incapaces, siempre y cuando uno de los intervinientes fuera mayor de edad, o la cónyuge, o el cónyuge de su pértite. Esa legislación transitoria quedó con la ley 446 de 1998 como legislación permanente. O sea que sigue, es una regla en los procesos notariales de liquidación de herencia, que siempre que haya mutuo acuerdo y que haya un mayor de edad, se conozca el notario de ese proceso. Entonces, hecha esa aclaración, les diré que el decreto 902 de 1988 retomó algunas reglas que tiene el proceso de sucesión de los juzgados y dijo esto. Primero, entiendan, los notarios son de primera, de segunda y de tercera categoría, pero hay una gran diferencia en cuanto a los jueces, que los jueces municipales tienen una competencia, los jueces de circuito tienen una competencia, los jueces de tribunal o colegiados tienen una competencia, mientras que los notarios en el orden nacional todos tienen la misma competencia independientemente de la categoría. Y dice el proceso que podrán liquidarse ante notario público. Miren que enseguida, ahí no le agrega más nada. Ante notario público, las herencias de cualquier cuantía y las sociedades conyugales cuando fuere necesario. Esta primera parte. Y la que nos interesa, para ver si el notario de Maicao es o no competente, dice: la solicitud deberá presentarse personalmente por los apoderados o los peticionarios, según el caso, ante el notario del círculo que corresponda
al último domicilio del causante en el territorio nacional. Si tenía varios, entonces se va al domicilio principal. Fíjense que a pesar de la libre escogencia, ahora es la ley que en materia de competencia notarial nos dice, un momento, libre escogencia sí, pero en este caso usted tiene que hacer lo que dice la ley. En Barranquilla hay 12 notarios. Escoja entre los 12 y el que usted quiera. Entre esos 12, escoja al que a usted más le convenga, al que a usted más le llene de confianza. Entre esos 12 de Barranquilla. Pero tiene que hacerlo ante los notarios de Barranquilla, por ser allí el último domicilio del causante. Estamos hablando de un caso hipotético. El de nosotros tiene que ser ante el notario de Santo Tomás. De allá no se podía salir de ese caso. Y esa libre escogencia para la competencia de los notarios a prevención, esta competencia es a prevención también. Las sucesiones se hacen ante los jueces o se hacen ante los notarios. La da la calidad de las partes. Voy a leer una disposición, la ley 29, artículo 15 de 1973, y miren cuál es el contenido, porque con esto ustedes podrían hacer que los notarios adelanten sus trámites notariales apegados a la ley. Aquí no tanto los notarios, aunque una cosa tiene relación con la otra, especialmente a los servidores públicos de estas entidades. Dice esa ley lo siguiente, perdón, ese artículo. Los actos de la nación, los departamentos, digamos los distritos, las intendencias, comisarías y municipios, y en general de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta que deban celebrarse por medio de escritura pública cuando en el círculo de que se trate, haya más de una notaría, se repartirán equitativamente entre. Si no hay más de una notaría, no hay reparto, y en consecuencia siempre conocerá el notario único de ese municipio. Siempre. Fíjense ustedes aquí esta especialidad. Nosotros como notarios, en la práctica, yo activé en Maicao mis alarmas y por proteger mis finanzas, porque en los pueblos se padecen, sobre todo en los fronterizos, más que todo en Maicao por el problema con Venezuela, surgen unos bajones en ventas terribles. Y la notaría de Maicao es una notaría como cualquier notaría de primera categoría de Barranquilla, y no le estoy exagerando, pero igual se puede volver como la peor notaría del país, porque se nos va todo el público venezolano, el bolívar, cuando comienza a circular, nos deja cierta cantidad de dividendos a las autoridades que allí funcionamos. Entonces, yo activo mis alarmas dándome cuenta de que los notarios, eso es lamentable, y algunos servidores de estas instituciones y de estos entes territoriales, por ignorancia o por conveniencia, los servidores de los entes y de las instituciones, más no los notarios, porque nosotros sí manejamos esta normatividad, muy a pesar de ella, entonces llevamos a cabo escrituras públicas donde el departamento o el municipio o la nación están haciendo transacciones mediante alguna de estas empresas e instituciones, y que le compete al notario de Riohacha y el notario de Maicao hacen. Hipotéticamente, en la realidad yo jamás hago eso. Yo fui 20 años fiscal y yo me cuido. Me gusta dormir tranquilo.
2 jueces gobiernan mi vida, yo y mi propia conciencia. Y les insisto, duermo tranquilo. 20 años fiscal, no tengo dedo acusador en la calle. Duermo tranquilo. Entonces en el notariado, que yo soy un recaudador de impuestos de la DIAN, y como fiscal dejé a tanta gente en desgracia por tomarle un peso a la DIAN. Entonces ahora que soy notario, claro que no lo voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer. Entonces, ¿yo qué hice en Maicao? Cada 3 meses, cada 6 meses le pido al registrador, dígame qué escrituras se han hecho en este periodo de inmuebles que estén ubicados en el municipio de Maicao y de Albania, donde haya intervenido por cualquier situación, la nación, los departamentos del distrito, y les cito todas ellas. Y créanme que ya me han dicho varios. El último oficio se lo acabo de mandar a un colega del lugar. Le digo, no te permito más esto. No te lo permito. Porque no está bien. No se tiene competencia. Y les voy a decir lo que la Corte ha dicho sobre este artículo. Brevemente.